que el principal problema de México es la corrupción. El mandatario. Como mexicanos nos quejamos continuamente de que México no avanza, que somos un país estancado, que a pesar de que tenemos patrimonio cultural y natural envidiable, no podemos salir adelante. Y es que México lo tiene todo, tenemos múltiples climas, playas, montañas, tradiciones, comida, tenemos petróleo y aún así más del 40% en México vive en la pobreza y más del 20% en pobreza extrema. Además, el 73% de los mexicanos este año consideraron inseguro vivir en su ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Existen múltiples factores alrededor de la falta del progreso económico y social de nuestro país, pero existe un común denominador en la mayoría de los casos, que es la corrupción. ¿Pero por qué la corrupción? La corrupción le cuesta millones y millones de dólares cada año a todos los países. En México, el 10% de su PIB. Con sus daños colaterales amplía la brecha de desigualdad social, evita la inversión extranjera en el país, desacelera su crecimiento económico, fomenta la inseguridad, genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza del pueblo hacia sus autoridades. Y en última instancia, atenta contra el Estado de Derecho y la vida democrática de la nación. De acuerdo con Transparency International de 2019, México se encuentra en el lugar 130 de 180 países en cuanto al índice de percepción de corrupción, y aunque mejoró con respecto a los años pasados, actualmente se encuentra en el último lugar de los países de la OCDE. 4 de cada 10 mexicanos considera que su presidente es corrupto y 9 de cada 10 señalaron que la corrupción sigue siendo un problema en el país. La corrupción es un problema sistémico, arraigado profundamente a la vida política, económica y social del país. ¿Cómo funciona? Se trata de una cadena de vicios en donde participan al menos tres factores esenciales, que son los sistemas vulnerables, incentivos perversos y las personas dispuestas. Este último factor es probablemente el más problemático. Esto porque se pueden diseñar estrategias para hacer más transparente el sistema, para proteger los derechos humanos, mejorar los castigos, combatir la impunidad. Pero mientras existan estas personas dispuestas a corromperse, será un ciclo sin fin. En este aspecto, como ciudadanos, tenemos un rol fundamental. Muchas veces, cuando aceptamos dar una mordida a un oficial de tránsito, pensamos que nos estamos beneficiando de cierta manera, porque nos evitamos la multa y trámites administrativos. Pero, ¿realmente esto es un beneficio? A largo plazo, el impacto de esa pequeña mordida que dimos trae peores consecuencias a una escala inimaginable. Estamos siendo parte del problema. Cuando evitamos denunciar un delito por evitarnos la molestia, estamos contribuyendo a la impunidad. Cuando no salimos a votar, cuando no cuestionamos a nuestros gobernantes, cuando no levantamos la voz, cuando no participamos en la vida política y social de nuestro país, estamos perpetuando la corrupción. Así que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar de que México no avance, de que la riqueza del país se quede en manos del 10% de los mexicanos, de que el 50% de los mexicanos no tengamos seguridad social, o de que el índice del desarrollo humano sea cada vez más bajo. No nos podemos quejar, a menos de que empecemos a hacer algo. Y se preguntarán, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos empezar por analizarlos a nosotros mismos. Tenemos que reconocernos como ciudadanos mexicanos, que gozamos de derechos, pero también de responsabilidades. Debemos entender que esas pequeñas acciones que consideramos inofensivas son corruptas y tienen un impacto negativo en conjunto. Es necesario hacer conciencia de la problemática de todos sus efectos y generar la iniciativa de hacer algo al respecto desde nuestra trinchera, informarnos, cuestionar, opinar, exigir, denunciar y participar como ciudadanos de la vida política en nuestro país. Exigimos transparencia, justicia y equidad, entonces deberíamos de empezar por nosotros mismos.